Buenas tardes. Eh, bueno, esta charla que voy a dar a continuación va a tratar sobre los primeros habitantes de la Sierra de Córdoba. Voy a resumir un poco los antecedentes que hay al respecto y mencionar las investigaciones que estamos realizando desde el Instituto de Estudios Históricos desde hace unos años en la Sierra de Córdoba y también el trabajo de algunos colegas que también trabajan en la Sierra de Córdoba, vinculado con el conocimiento de este proceso de poblamiento que es tan antiguo en las sierras de Córdoba. Bueno, ahora voy a presentar la presentación. Bueno, como dijo Andrea, esta charla se denomina Tras las huellas de los primeros habitantes de las sierras de Córdoba, avances sobre el proceso de colonización. Antes de iniciar, les quiero aclarar que en esta presentación van a haber varias fechas que corresponden a dataciones. Son dataciones radiocarbónicas que se han obtenido mediante el análisis de muestras de carbón o de huesos, tanto de animales como de seres humanos. Bueno, y están expresadas en años antes de Cristo, para una comprensión más fácil de la antigüedad. Bueno, el objetivo de esta charla entonces es hablar sobre el primitivo poblamiento de las sierras de Córdoba. Y nos interesa básicamente responder 4 preguntas principales. La primera, obviamente, es ¿cuándo llegaron? ¿En qué momento llegaron los primeros pobladores a esta región? También, ¿desde dónde llegaron? ¿Cuál fue el camino que recorrieron hasta llegar a nuestra actual provincia? Una pregunta muy importante es ¿cómo vivían? ¿Qué es lo que nos indica la arqueología acerca de cómo vivían estas personas? Y finalmente, ¿qué pasó con ellos? Bueno, para comenzar a hablar sobre el poblamiento de la región serrana de Córdoba, tenemos que enmarcarlo en el poblamiento de América en general. Y esto es muy importante porque este poblamiento se dio en el medio de la última glaciación que afectó a nuestro planeta. Fue un fenómeno climático que generó que la temperatura global bajara de varios grados y en los polos se formaran casquetes de hielo de un espesor de hasta 3 kilómetros en algunos casos, y que en el caso de Norteamérica, todo el actual Canadá estaba cubierto por este manto de hielo. Es en este momento, en la última glaciación, cuando comienza el proceso de poblamiento del continente americano. Como ustedes saben, los humanos no son originarios de América, sino que se originaron, bueno, en África y después se fueron dispersando por todo el globo. En el caso de los habitantes de América, distintos estudios de ADN y arqueológicos han señalado como que se originaron en el centro de Asia y desde allí arribaron hacia nuestro continente. Ahora bien, ¿por dónde pasaron? Bueno, todo lo indica que este poblamiento se realizó a través del estrecho de Bering, que actualmente separa América de Asia. Es lo que separa Siberia de Alaska. Hace 18.000 años, en el medio de las glaciaciones, al haberse formado estos grandes casquetes de hielo en los polos, generó que el nivel de los océanos descendiera hasta 120, 150 metros por debajo del nivel actual. Y esto generó que todo el actual estrecho de Bering quedara sobre la superficie del mar. Y aquí se generó una estepa, que es la que estamos viendo acá en la filmina, una estepa que unía Asia y América. Una pradera esteparia que duró durante varios miles de años, estuvo sobre el océano. Y esto permitió el ingreso de los primeros pobladores. Bueno, este mapa muestra algunos de los modelos que se han propuesto para el poblamiento de América y muestra más o menos cómo fue el ingreso y la posterior dispersión de estos pueblos por el continente americano.
Todo indica que este proceso se inició hace unos 17.000 años aproximadamente. Y finalmente, los primeros humanos en arribar a nuestro continente sudamericano lo hicieron en el 13.000 a.C. aproximadamente. En este mapa que ustedes ven acá, que corresponde al año 2003, realizado por un arqueólogo norteamericano llamado Robert Kelly, en este mapa se indicaban los principales sitios anteriores a 10.000 años antes de Cristo que estaban localizados para el año 2003. Como ustedes ven, había varios sitios en América, pero donde está la elipse roja, que es donde se encuentran las sierras de Córdoba, no había ninguno. Esto es porque hasta el año 2003 no se había logrado confirmar la presencia humana en la región en una fecha anterior al 10.000 a.C. Si bien había indicios anteriores, que ya nos vamos a referir, todavía no se había podido confirmar un poblamiento más antiguo de esta fecha. Bueno, como todos sabrán, donde se encuentran las sierras centrales de Argentina, las sierras de Córdoba, se encuentran en el noroeste de la provincia de Córdoba, y actualmente se puede dividir el ambiente que las caracteriza en dos grandes ambientes. El primero de ellos es el bosque serrano, que se desarrolla entre los 400 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Está caracterizado por la presencia de bosques de leñosas, como el algarrobo, el chañar y otros árboles, que en general es lo que conocemos acá en Córdoba como el monte. Por arriba de los 1500 y hasta casi 3000 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta de las sierras, se desarrollan los denominados pastizales de altura o pampas de altura, que es una vegetación casi carente de árboles, caracterizada por extensos pastizales, y que en la antigüedad, hace más de 100 años, era el hábitat de animales como los guanacos y los ciervos, que actualmente se han extinguido en esta región. Uno de los pastizales de altura más conocidos es la Pampa de Achala, que se encuentra en el medio de la Sierra Grande de Córdoba. Sin embargo, estos ambientes no fueron siempre así, especialmente en este periodo que estamos hablando, de los finales de la glaciación. Hace 10.000 años, aproximadamente, el clima era mucho más frío y árido de lo que es actualmente, y esto generó que los pastizales de altura bajaron y fueran mucho más extensos, a expensas del monte. El bosque era mucho más reducido de lo que es actualmente. Y también, una diferencia con la actualidad, es que para estos momentos, además de la fauna actual, existían varias especies de fauna que ya está extinta, como algunos de los cuales vemos en esta figura. Vemos milodontes, macrauquenias, armadillos extintos, una especie de zorro extinto y demás. También había caballos americanos y mastodontes. Esta fauna pleistocénica se extinguió hace aproximadamente 8.000 años en Sudamérica. Y en la provincia de Córdoba se logró datar, una paleontóloga llamada Laura Cruz, logró datar los restos de un Celidotherium, que es un pariente más chiquito de este megaterio que se ve acá, en aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. Bueno, dicho todo esto, vamos a la pregunta con la cual empezamos. ¿Cuándo se produjo el poblamiento de las sierras de Córdoba? Y tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, con los estudios pioneros de Florentino Ameghino, un estudioso argentino que hizo sus trabajos básicamente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, estuvo realizando trabajos en la ciudad de Córdoba entre 1884 y 1886, cuando fue contratado por el
la Academia Nacional de Ciencias. Durante estos trabajos, en los alrededores de la ciudad de Córdoba, pudo detectar dos sitios importantes, uno de ellos en las cercanías del Observatorio Astronómico y el otro en lo que en su momento se llamó el corte de ferrocarril malagueño, que quedaría aproximadamente donde está actualmente la nueva terminal de ómnibus. Bueno, en estos sitios, Ameghino detectó unas concentraciones de huesos de animales, tanto extinguidos como actuales, que estaban partidos y quemados, y los asoció a restos de fogones. Y en algunos de estos fogones también encontró artefactos de piedra que él consideraba que habían sido producidos por humanos. Con lo cual, él postuló la coexistencia del hombre con esta fauna extinta, lo que indicaría una gran antigüedad para la presencia humana, tanto en nuestro país como en nuestra provincia. Sin embargo, luego, a principios del siglo XX, sus ideas fueron abandonadas, básicamente, pues bueno, además de lo había postulado, en base a estos hallazgos, que la especie humana se había originado en nuestro país y después se fueron dispersando por el resto del planeta. Obviamente, esta hipótesis de Ameghino estaba equivocada, y cuando quedó evidente que estaba equivocado, que el hombre no era originario de Argentina, sus ideas fueron abandonadas. Y con ello se abandonó todo, hasta la coexistencia del hombre con la fauna extinta. Y la idea que predominó en nuestro país fue que los humanos se habían llegado a América en una edad bastante reciente y que nunca habían coexistido con la fauna extinta. Sin embargo, hubo varios investigadores que continuaron con las ideas de Ameghino buscando estos indicios que asociaran a la especie humana con la fauna extinta. Uno de ellos fue Aníbal Montes, que realizó trabajos en la Gruta de Candonga, localizado en las Sierras Chicas. Bueno, en esta pequeña gruta, en el año 1939, Aníbal Montes la excavó y encontró varios unidades sedimentológicas que vemos acá en un croquis de la cueva que se realizó en esa época, y en los estratos más bajos de estos, que esto está marcado con rojo, encontró restos de animales extintos como un perezoso extinguido, restos de caballo americano, junto con fauna actual y con un fragmento de cráneo humano correspondiente a un niño. Bueno, para él esto avalaba la coexistencia de los humanos con la fauna extinta y le daba una gran antigüedad. Entre los restos de fauna extinta asociados con este cráneo del niño se encontraba el Glossotherium, el caballo americano y restos de un gliptodonte, entre otros animales. Estos restos fueron analizados también por Alfredo Castellanos de Rosario, y él llegó a la conclusión de que efectivamente la asociación de humanos y fauna extinta era innegable y le atribuyó una gran antigüedad. Sin embargo, las ideas dominantes en ese momento en Argentina era la de una escasa antigüedad de los humanos en América. Por lo tanto, esas ideas fueron desestimadas y no fueron tenidas en cuenta. Y luego de estos primeros indicios de la coexistencia de humanos y fauna extinta, la búsqueda de estos primeros americanos y de primeros cordobeses fue pasando a un segundo nivel y prácticamente olvidado hasta finales ya del siglo XX, cuando se retoman investigaciones sobre cazadores-recolectores en las sierras de Córdoba. Entre varios equipos que trabajaron ahí, nuestro equipo comenzó a realizar trabajos en un alero llamado el Alto 3, que acá vemos,
que se localiza en la Pampa de Achala, y en el año 99 comenzamos a realizar trabajos en este alero junto con Fabiana Roldán, dirigidos por el doctor Berberian. Bueno, a partir de trabajos que realizamos en este alero, que es como ven, es una cueva de un alero de grandes dimensiones, y afuera del alero, en el talud, en una gran explanada, se realizaron varias excavaciones. El resultado de estas excavaciones fue la identificación de varios niveles de ocupación humana superpuestos estratigráficamente. Acá lo que se ve es un croquis de un corte de la excavación, donde se ven distintos niveles correspondientes a distintas épocas. Bueno, el más antiguo, que es este que está marcado en rojo, se detectó justamente en el año 2003, donde le mostraba ese mapa que había un vacío en el medio. Bueno, justamente en ese año se alcanzó este nivel y se pudo datar distintos fragmentos de carbón obtenidos de fogones, y se obtuvieron 3 dataciones radiocarbónicas que ubicaban este contexto antiguo entre más o menos el 8600 y el 11000 a.C., confirmando de esta forma una alta antigüedad para la presencia humana en las sierras de Córdoba. Entre las evidencias que se recuperaron numerosos artefactos de piedra, artefactos líticos, principalmente de cuarzo, que es muy abundante en la región, pero también algunos artefactos de sílices, que son estas rocas que vemos acá, de colores, que no están disponibles localmente, están disponibles a más de 50 kilómetros del sitio, lo que indicaba que estos pobladores, bueno, eran obviamente muy móviles y habían obtenido estas rocas desde sus fuentes bastante lejanas. Lamentablemente, en este sitio, debido a la característica de sus sedimentos, que son muy ácidos, tiene un pH muy bajo, no se pudieron recuperar restos óseos, ya que al ser el pH tan bajo, con el paso del tiempo, si es que había huesos, se desintegraron. Y no hemos podido recuperar ninguna evidencia que podamos hipotetizar sobre la fauna que consumieron estos grupos. En general, a partir del estudio de los artefactos de piedra de este nivel más antiguo, se puede establecer que correspondían a varias ocupaciones breves de unos pocos días, vinculadas principalmente con las actividades de caza. Unos años después, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Quebrada del Condorito, realizamos la excavación del sitio llamado la Enramada 3, que es un pequeño alero, en el cual excavamos toda el área que estaba cubierta por sedimentos y alcanzamos una profundidad de casi 1 metro, y en la parte más inferior de la excavación se recuperó también un contexto que fue datado en 10.700 años antes de Cristo, o sea, bastante similar a lo obtenido en el sitio del Alto 3. Estadísticamente son contemporáneos estos sitios. Y nuevamente, los sedimentos de este alero eran muy ácidos y tampoco se recuperaron restos óseos. Sí se recuperaron artefactos líticos. Nuevamente, estos artefactos de piedra de sílices, que no se obtenían localmente, sino que venían de bastante lejos, y también un adorno de filita, este que se ve acá abajo, que también viene de por lo menos 50 kilómetros de distancia ese tipo de roca hasta el sitio donde fue hallada. Finalmente, vamos a volver al sitio de Candonga, porque, como les dije, las evidencias que había encontrado Aníbal Montes las había estudiado Alfredo Castellano. Bueno, Alfredo Castellano guardó las evidencias óseas del sitio de Candonga en su laboratorio en Rosario. Y bueno, después quedó ahí. Después la Universidad de Rosario creó el Museo Ameguino y ahí fue a parar
toda la colección de Alfredo Castellanos, de distintas partes del país, de sus investigaciones. En este marco, la doctora Silvia Cornero, a principios de este siglo, encontró y puso en valor los restos que había analizado Alfredo Castellanos de la Gruta de Candonga. Entre ellos, se había recuperado el cráneo del niño que había sido encontrado por Aníbal Montes. Acá vemos una planta de la cueva realizada por Alfredo Castellanos, donde se ve que es una cueva bastante estrecha y larga y profunda, y en la entrada de la cueva es donde había aparecido este cráneo asociado con, como ya dijimos, la fauna extinta. Bueno, Silvia Cornero, junto con un arqueólogo brasileño llamado Walter Neves, lograron extraer un fragmento del cráneo y lo enviaron a datar, el cual pudieron datarlo en 10.400 años antes de Cristo. Con lo cual confirmaba, por un lado, reivindicaba en cierta forma las ideas de Aníbal Montes y de Alfredo Castellanos sobre la gran antigüedad de este contexto, y estaba en línea, desafechado con lo que ya habíamos datado para el Alto 3 y para la Enramada 3. Bueno, así que estos son todos los sitios que existen hasta el momento en las sierras de Córdoba que han sido datados en más de 10.000 años antes de Cristo. Y está marcando, en cierta forma, llamamos el inicio de este proceso de colonización humana de las sierras de Córdoba. Bueno, ya respondimos el cuándo llegaron, ya tenemos una idea. La otra idea es desde dónde llegaron a nuestras sierras. Si volvemos al mapa original de los principales sitios previos al 10.000 a.C., vemos que las sierras de Córdoba se encuentran, bueno, en el centro de Argentina, y todos los puntos de los sitios que son o bien contemporáneos o incluso anteriores a los sitios datados en la Sierra de Córdoba, nos está indicando que en realidad pudieron llegar de cualquier lado, porque la sierra está en el medio. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, es posible poder generar hipótesis a partir del estilo de los artefactos utilizados por estos primeros pobladores. Al respecto, hay un estilo de artefacto que utilizaban los primeros pobladores de Sudamérica, que son las puntas de proyectil cola de pescado, que son estas que vemos ilustradas acá. Esta foto corresponde a unas puntas provenientes de Uruguay, que corresponden a sitios datados entre 11.000 y 9.000 años antes de Cristo. Este tipo de punta de proyectil caracteriza a gran parte de los grupos de estos primeros pobladores de Sudamérica. Y se llama cola de pescado porque en la parte inferior, en el llamado pedúnculo, tiene la forma de una cola de pescado. En este pedúnculo es donde se inserta el asta de la lanza y se lo ata. Bueno, además de estas puntas cola de pescado, también están estas puntas llamadas tigre, que son características también de este periodo temprano, un poco más tardías que las colas de pescado, y que se localizan básicamente en sitios investigados en el norte de Uruguay y sur de Brasil. Ahora, en la Sierra de Córdoba, ¿aparecieron este tipo de puntas? Bueno, acá se han descubierto en forma superficial algunas puntas de proyectil de tipo cola de pescado, como estas encontradas por Gisela Sario en Estancia La Suiza 2, esto es en la provincia de San Luis, o esta otra punta que localizamos identificamos en una colección proveniente de las márgenes del lago San Roque, junto con Sebastián Pastor y Guillermo Heider, o esta punta tigre, que también estaba en esta colección proveniente de las márgenes del lago San Roque.
Además de estas puntas, se han encontrado otras puntas cola de pescado provenientes de la zona de Characato, que investigó Roxana Cataño, y en el embalse de Río Tercero, una punta que encontró en la década del 70 el arqueólogo Juan Schobinger. En este mapa de las sierras de Córdoba, donde se ve acá la ciudad de Córdoba, Carlos Paz, el cordón principal de la Sierra Grande, la Sierra Chica y la Sierra de Pocho. Bueno, acá vemos los puntos rojos, corresponden a los sitios que fueron excavados y datados, estos que mencioné, que son la Gruta de Candonga, el Alto 3 y la Ramada 3, y los puntos celestes son los puntos donde se encontraron estas puntas de proyectil cola de pescado o tigre. ¿Y qué nos está indicando esto? Bueno, por un lado nos está indicando que hay muy pocos sitios correspondientes a esta época en la Sierra de Córdoba. Y por otro lado nos puede indicar algunas hipótesis acerca de por dónde vino la exploración y colonización del centro de Argentina. Acá vemos este elipse verde en la posición aproximada de las sierras de Córdoba, y se han propuesto varios modelos, voy a mencionar solamente dos. Uno de ellos es el propuesto por Andrés Lage, que vinculaba el poblamiento de América desde poblaciones originadas en la zona interserrana bonaerense, y una segunda vía posible era la sugerida por la presencia de estas puntas tigre que vienen del norte de Uruguay, del noroeste de Uruguay, en otro momento. ¿Cuál es la base para postular estos escenarios de poblamiento? Bueno, principalmente que los grupos que habitaban las llanuras uruguayas y bonaerenses eran un poco más anteriores a los sitios de Córdoba y poseían estas puntas de proyectil cola de pescado o puntas tigre. Bueno, ya sabemos cuándo llegaron y algunas hipótesis acerca de por dónde vinieron. Ahora tendremos que ver cómo vivían, y esta es una pregunta interesante. En general, sabemos que son cazadores-recolectores, es decir, que no producen su alimento, sino que lo obtienen de la caza o de la recolección de frutos silvestres, que eran grupos muy móviles, que utilizaban o bien cuevas y aleros, pero también tenían sus tiendas como en este gráfico. Sin embargo, la mayor parte de la información que se obtiene en la arqueología acerca de cómo viven los distintos grupos humanos proviene básicamente de escarbar en su basura, de recuperar los desperdicios y ver qué comían, por ejemplo. Sin embargo, como mencioné, en todos los sitios que excavamos no se conservaron restos óseos, así que bueno, eso es una limitación, ya que carecemos de evidencia que nos indiquen qué era lo que comían. Por ello, podemos hipotetizar que tenían una dieta similar a la de otros grupos tempranos que habitaban nuestro país en esta época. Y estos grupos tenían una dieta generalizada, contrariamente a lo que uno podría suponer de estos primeros pobladores que llegan cuando todavía existía esta fauna extinta. Uno piensa en cazadores de fauna extinta, cazadores de megafauna. Sin embargo, todas las evidencias obtenidas en Sudamérica, en distintos sitios, indican que la dieta era bastante amplia. Consumían todo tipo de animales, principalmente guanacos, en el caso de nuestro país. Sin embargo, también hay algunas evidencias de consumo de fauna extinta, principalmente de caballos americanos, por ejemplo en Patagonia, y de animales como el megaterio. Sin embargo, estos casos son bastante puntuales y no son generalizables. Sin embargo, como mencioné,
Bueno, acá vemos una representación de una cacería de guanacos en Pampa de Achala. Suponemos que puede haber sido de esta forma, de varios cazadores acechando a una manada de guanacos. Pero también vimos que el fechado de Candonga es contemporáneo con la existencia de fauna extinta. Dijimos que en nuestra provincia la fauna pleistocénica se terminó de extinguir hace unos 8.000 años aproximadamente. Por lo tanto, durante todo este periodo que estamos hablando, los humanos coexistieron efectivamente con la fauna extinta. Ahora, a partir de los restos óseos que se recuperaron de Candonga, ¿es posible afirmar o vislumbrar si los humanos realmente cazaron y consumieron la fauna extinta que se recuperó en Candonga? Bueno, para eso vamos a recurrir a la arqueofauna de Candonga. Entre las colecciones de Alfredo Castellanos se recuperaron estos restos óseos, que se han perdido varios especímenes, aunque no eran muy numerosos, pero estos son todos los que se conservan actualmente de los que originalmente excavó Aníbal Montes. De todos estos huesos que están acá, los que están marcados con este recuadro amarillo, corresponden a huesos de fauna extinta. Este de arriba es una falange proveniente de la pata de un gliptodonte, y el resto de los huesos que están abajo son placas de la coraza de un armadillo extinto ya, que se llama Propraopus, y que es como un tatú carreta, pero un poco más grande. Bueno, precisamente de estas placas obtuvimos la generosa contribución del Museo Ameguino, que nos cedió una de estas placas para datarla. Debemos recordar que la datación radiocarbónica es destructiva, o sea, esta placa ya no existe más. Bueno, y esta placa la pudimos datar en 11.470 años antes de Cristo. Entonces tenemos ya el fechado del cráneo del niño de Candonga y el fechado de uno de los especímenes de megafauna que estaban en la cueva. Vamos a ver si eran contemporáneos o no. Bueno, se realizó un análisis estadístico de las dataciones de tanto de los restos humanos como de la fauna extinta, y como se puede ver acá en la parte inferior, están en los años antes de Cristo, vemos que entre el cráneo humano y los restos de fauna extinta datados hay una diferencia de unos 1000 años, con lo cual indica que no fueron contemporáneos. ¿Y esto qué implicancias tiene? Bueno, el resto de la fauna que vemos acá corresponde a especímenes de fauna actual, entre ellos guanacos y ciervos. Y uno de estos restos, este de acá, que corresponde a un húmero de la pata, o sea, de la pata delantera de un guanaco, tiene marcas que son asignables a marcas de corte realizadas por instrumentos líticos y también golpes realizados con estos instrumentos, lo cual está indicando que al menos a este guanaco fue cazado y consumido por los humanos que ocuparon la cueva de Candonga. Sin embargo, otros huesos tienen marcas de roído, marcas de dientes, y están afectados por ácidos gástricos de carnívoros. Entre ellos se destaca esta falange de guanaco, que tiene esas perforaciones que son asignables a los jugos gástricos de algún carnívoro de gran tamaño que ha afectado a este hueso. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué pasó en Candonga? Bueno, si vemos la entrada de la cueva,
que es una entrada bastante estrecha, tiene menos de 2 metros de ancho, es una cueva larga de unos 10 metros y es bastante fría y húmeda, digamos, con lo cual no es muy apta para la habitación humana. Nosotros estamos pensando que esta cueva, esta gruta, fue utilizada como madriguera por algún carnívoro de gran tamaño. Acá vemos un yaguareté, pero puede haber sido otro carnívoro ya extinto también. Y posteriormente, y este carnívoro fue el que acumuló los huesos de fauna extinta, y que posteriormente esta cueva fue ocupada brevemente por humanos para realizar pocas actividades, entre las cuales estuvo el entierro de este niño y el consumo de algunos ejemplares de guanaco, por ejemplo, entre otros. Es decir, que no podemos asegurar que alguno de los restos de fauna extinta de esta cueva haya sido cazado y consumido por humanos. Bueno, hasta acá hemos visto todas las evidencias que están disponibles acerca de este periodo de la historia prehispánica de Córdoba, que va del 11.000 al 8.500 a.C. ¿Qué caracterizó a este periodo? Bueno, en base a las evidencias que hemos repasado, podemos decir que eran poblaciones de muy baja densidad, o sea, eran muy pocas personas, y que tenían un modo de vida similar al de otros grupos de la Argentina para esta época, que tal vez pueden haber consumido fauna extinta, pero no hay ninguna evidencia por ahora que lo pueda demostrar, aunque sí convivieron con él. ¿Y después qué pasó con estos grupos? Que es la pregunta que nos está faltando. ¿Qué fue de la vida de estos primeros pobladores? Bueno, hay una particularidad de la arqueología de las sierras que es muy interesante, que es que entre el 8.500 y el 7.500 a.C. hay una ausencia de evidencias arqueológicas en la región. ¿Esto qué indica? Que no encontramos ningún resto arqueológico que pueda ser asignado a este periodo. En su momento, evaluamos esta posibilidad como quizás una falta de investigación, que con el aumento de las investigaciones, esta especie de brecha que se ve allí se iba a terminar llenando. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, han aparecido nuevos sitios, pero siempre son o corresponden a este periodo entre 11.000 y 8.000 a.C. o son posteriores a 7.500 a.C. Por ello, hace unos 10 años aproximadamente, con el doctor Berberian, propusimos la existencia de una colonización fallida. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos grupos, estos primeros grupos que llegaron a las sierras centrales, al ser tan pocos, no pudieron asentarse de manera exitosa en nuestras sierras y de alguna forma, o bien se tuvieron que replegar hacia el lugar de tu bienvenido, o si bien permanecieron en las sierras, pero eran tan pocos que quedaron muy pocas huellas de su presencia. Este mapa muestra en esos distintos puntos que se ven, esos triángulos y puntos, distintos sitios datados entre 12.000 y 9.000 años antes de Cristo. Y ahí vemos que las sierras de Córdoba, que están marcadas con la elipse roja, están en el centro y están medio aislados de los otros puntos. Y esto se interpreta de la siguiente manera. La arqueóloga Laura Miotti propuso un modelo de poblamiento que indica que el poblamiento vino por las costas, o cercano a las costas, tanto del Pacífico como del Atlántico, y que en un momento posterior se habría realizado el ingreso
hacia el interior del continente. Bueno, nosotros creemos que este ingreso, que se pudo ver realizado tanto desde el área interserrana bonaerense o desde Uruguay, fue realizado por grupos muy pequeños y que llegaron muy espaciadamente hacia las sierras de Córdoba y nunca lograron realizar la colonización efectiva, es decir, establecerse de una manera firme en la región. Y que pudieron haber pasado varias cosas. Uno de ellos es simplemente se volvieron, otra es una posibilidad es una extinción local de la población y otra que las poblaciones lograron mantenerse, pero a unos niveles de densidad tan bajos que no queda registro de su presencia. Es muy difícil detectarlo. Hacia el 7500 a.C. se produce un nuevo proceso de colonización que esta vez sí tiene éxito y que logra la colonización efectiva del centro argentino. Pero esta vez no viene del este, sino del oeste, de la actual provincia de San Juan aproximadamente, esa sería la dirección. Llegaron estos grupos que utilizaban un artefacto lítico característico, que son estas puntas de proyectil de forma lanceolada, que bueno, se las conoce comúnmente como puntas allampitín, y son muy comunes en las sierras de Córdoba. Prácticamente en todos los museos regionales que hay en las sierras, siempre hay alguna de estas puntas exhibidas, porque estos grupos fueron muy numerosos y ocuparon gran parte de las sierras, prácticamente todos sus recovecos. Bueno, y esto nos ha otorgado mucho mayor información que aquellos primeros pobladores. A través de la investigación de varios sitios, acá vemos la Gruta de Intihuasi en San Luis, que es el más famoso de los sitios con puntas lanceoladas, que fue investigado por Alberto Reyes González, famoso arqueólogo, a mediados del siglo XX. En este sitio, la Gruta de Intihuasi, Reyes González logró hacer la primera datación radiocarbónica de Argentina y dató estas puntas en 6.000 años antes de Cristo. También se han logrado recuperar evidencias de esta época en los sitios del Alto 3 y también en el sitio Arroyo del Gaucho 1, que se localiza en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Y en este sitio, Arroyo del Gaucho 1, esta vez los sedimentos sí contenían restos óseos de fauna, ya que eran aptos para ello, y esto nos permitió conocer que la principal presa consumida por estos cazadores con puntas lanceoladas eran los guanacos y, en segundo término, los ciervos. Bueno, es decir que hace 7.500 años antes de Cristo comenzó esta segunda colonización, y esta vez exitosa, de la región serrana de la provincia de Córdoba. Actualmente estamos realizando un trabajo que trata de explicar cómo fue este segundo proceso de colonización efectiva de las sierras de Córdoba, junto con Guillermo Heider de la Universidad de San Luis, y esperamos tenerlo listo pronto, tal vez este año. Pero bueno, lo que quería para cerrar esta charla sería que lo que buscamos en esta charla fue mostrarles que la historia de los pueblos originarios de las sierras de Córdoba es mucho más antigua de lo que se creía comúnmente y que se remonta a 11.000 años antes de Cristo o inclusive más, porque esa es la antigüedad máxima que hemos obtenido mediante dataciones. Puede ser un poco más antigua también. Y que no fue una cosa fácil de gente que llegó y se estableció y ahí se desarrolló, sino que fue una empresa muy difícil, con muchas dificultades, que no fue fácil lograr establecerse en las sierras centrales y que, bueno, llevó varios miles de años. Pero finalmente, en el 7.500 a.C., estos grupos humanos ya lograron afianzarse en forma
definitiva en nuestra sierra. Bueno, no quiero terminar la charla, acá mientras vemos fotos de amigos y colegas que nos han acompañado en las campañas, de agradecer primero al Centro de Estudios Históricos por permitirme dar esta charla, al CONICET por financiar nuestras campañas. Quiero agradecer a la comunidad de Achala, que siempre nos ha recibido muy bien en todas las campañas que hemos realizado allí, y especialmente a todo el personal del Parque Nacional Quebrada del Condorito, que nos han asistido siempre en las campañas que hemos hecho ahí, y han puesto la mejor onda para ayudarnos en todo lo que nos ha hecho falta. Bueno, espero que les haya gustado esta charla y bueno, quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por interiorizarnos un poco con este pasado tan lejano de los pueblos originarios que habitaron Córdoba. Esto está en pañales recién, así que capaz que de acá un tiempo, Diego seguramente y su equipo de trabajo tienen mucha más información para proporcionarnos. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque no sé qué ha pasado conmigo en estas cosas de la tecnología, que no me ha dejado sumar más tiempo después de empezar a grabar. Hay dos personas que han podido sumar, pero les tuve que mandar a través del Meet, de la presentación actual, a su mail. Sí, entonces no me ha dejado sumar más gente, todavía estoy tratando de deducir por qué, así que bueno, les pedimos disculpas por esto, ¿sí? Lamentablemente no sé qué ha sucedido en estos casos. En este caso, perdón. Lo que estamos ahora abiertos es a las preguntas de los asistentes y las asistentes, y la primera, Diego, es de Gisela Sario, nuestra colega, que pregunta si el instrumento de filita, en realidad pregunta qué características tiene el instrumento de filita, y se refiere a si el filo es dentado. Bueno, hola Gisela, ¿cómo estás? Bueno, mira, ese instrumento de filita es un fragmento, tiene el borde regularizado, pulido, pero no está dentado. Se lo analizó también buscando wikirastros si había algún resto de algún vegetal que hayan trabajado, no tiene nada, así que calculamos que es un adorno, pero como te digo, como está fracturado, solo es un extremo de ese adorno, sí tiene los bordes regularizados por pulido. Y bueno, y está a unos 50 kilómetros de la fuente más cercana de este tipo de roca. O sea, eso es interesante. ¿Alguna otra pregunta? Ahí Gisela te agradece. Y Diego, Valentina, nuestra Valentina Sauer, te pregunta, ¿qué evidencias de consumos vegetales existen de estos primeros grupos de cazadores recolectores? Bueno, hola Valentina, ¿cómo estás? Mirá, hemos analizado con Laura algunos instrumentos pulidos que aparecieron asociados a estos primeros habitantes, pero no ha arrojado ningún resultado positivo de que haya quedado algún microrresto de vegetal adherido. Por lo cual no te podría responder porque no sabemos, no tenemos ninguna evidencia todavía. Pero supongo que sí, algún frutos de recolección como el chañar o quizás el algarrobo han utilizado, han consumido. Pero bueno, por el momento no hay evidencia. Yo lo que te quería preguntar, ya que estamos, me meto, si podías explicar un poco más esto de qué falló en la primera colonización, o sea, ¿por qué no fue exitosa? Bueno, las razones pueden ser varias, pero tenemos que ubicarnos siempre que esto se dio en el marco de un proceso de colonización del continente americano, en el cual son grupos que van ingresando a un territorio desconocido y vacío de humanos, digamos, no hay gente, y al ser grupos tan pequeños, como
lo indican las evidencias, de poco numerosos, pueden haber tenido cualquier problema y no tienen grupos a los cuales ir por ayuda, digamos, o asistirse. Y además, si son poblaciones muy pequeñas, que no tienen contactos con otras, en el corto plazo, en el mediano plazo, estas poblaciones comienzan a sufrir problemas. Por ejemplo, no hay redes de emparejamiento, digamos, para buscar pareja. Eso causa a largo plazo que la población se va haciendo cada vez más chica. Con lo cual, se puede pensar en que estos grupos o bien se retornaron al lugar del que habían venido, para el lado del actual Uruguay o la provincia de Buenos Aires, donde había más grupos, eran más numerosos, o se extinguieron localmente, es una posibilidad también, o como dije, de alguna forma lograron mantenerse en las sierras, pero con un nivel de densidad poblacional tan bajo que no han dejado huellas o son muy difíciles de encontrar. Y recién cuando llegaron grupos más numerosos, esta vez del oeste, como dije, con esas puntas lanceoladas, al ser varios grupos, o sea, de mucha gente, sí lograron asentarse definitivamente en las sierras de Córdoba. Acá me llega por WhatsApp, porque no se puede comunicar a través del chat, sobre lo que son las creencias de estos grupos. Si tenés así conocimiento respecto a cuál era el mundo simbólico, esta palabra es mía, pero el mundo simbólico de estos grupos, cazadores-recolectores. Bueno, mirá, se sabe nada, digamos, para los grupos que llegaron a Córdoba, principalmente porque, bueno, como hemos visto, las evidencias son escasas. Sin embargo, en otros lugares de Argentina, como en Patagonia y en Pampa, se han encontrado algunos elementos que han apuntado al mundo simbólico, que son unas piedras pulidas que tienen marcas grabadas, y que algunos investigadores, como Nora Fleckenheimer, lo relacionan con este mundo espiritual. Sin embargo, ahora que mencionas, la utilización de estas rocas de colores que vimos, que había tanto en el Alto 3 como en la Enramada 3, estos sílices de colores, y las puntas de proyectil que mostré, que no sé si recuerdan, eran de varios colores, medio mostazas, rojas. Es un indicador que en otros lados de Argentina también se repite, que estos primeros pobladores utilizan rocas de colores para hacer sus instrumentos. Esto, o sea, porque las puntas de esas colas de pescado se pueden hacer de cuarzo tranquilamente, sin embargo, no las hacen de cuarzo, y sí las hacen de estos sílices de colores que son más difíciles de encontrar la fuente de estas rocas. En la Pampa, en la llanura pampeana, perdón, Nora Fleckenheimer y Cristina Bayón han relacionado el uso de estos rocas de colores con el mundo simbólico, como que tienen un valor simbólico para estos grupos. Es probable que en el caso de las sierras sea el caso. Bien, acá Diego Patricia pregunta cómo se llega a los comechingones. O sea, desde el 7500 a.C., que son las evidencias que vos estás manejando, hasta los comechingones, ¿cuál sería el nexo? ¿No? Bueno, es un largo proceso en la historia, tiene, como vimos, 10.000 años por lo menos de historia, donde pasaron muchos pueblos diferentes y toda una trayectoria que recién estamos empezando a delinear. Conocemos algunas cosas recién de cómo fue esta historia. Imagínate que los comechingones, que vivieron hace del 500 después de Cristo hasta la llegada de los españoles, los comechingones podrían haber hecho arqueología de estos primeros grupos, digamos. O sea,
Y también se preguntarían quizá lo mismo que me estoy preguntando yo, nos preguntamos nosotros, de dónde vinieron, cuándo vinieron, cómo vivían, porque nosotros lo vemos parecido a la distancia, pero entre ellos son muy diferentes, tienen distintas formas de explotar, de relacionarse con el ambiente, seguramente tenían distintas creencias, y son muy distintos entre sí. Ahora, cómo llegan hasta los Comanchingón, bueno, es una historia que todavía estamos estudiando y todavía está muy en trazo grueso, digamos. Sí, seguramente es una historia muy larga, como hemos visto, y que tiene bastantes complejidades que esperemos poder abordar en estos años, ¿no? Y en el futuro llegar a conocer más. Andrea, tenés el micrófono apagado. Me acabo de dar cuenta, perdón. Yo para no acoplarme con vos. Te sumo a la pregunta de Patricia, la pregunta de Soledad, que está vinculado con esto. Pregunta si esta segunda ola de colonización fueron los que se asentaron y si son los que tienen relación con los grupos conocidos de lo que generalmente se asocia a las puntas Ongamira, ¿sí? O sea, si están relacionados o si son cosas distintas. Bueno, el grupo que logra la colonización efectiva, que tiene estas puntas lanceoladas, llamados Ayampitín, que vino del oeste, está en el 7500 a.C. Y las llamadas puntas Ongamira son puntas triangulares que se hace nombre por el sitio Ongamira que excavó Res González y también Aníbal Montes a mediados del siglo XX. Son puntas triangulares y son más tardías, son del 4000 a.C. aproximadamente. Son posteriores. Y todavía eso estamos viendo cuál es la relación entre las puntas lanceoladas y las puntas triangulares, por qué cambia. Si vino otra oleada de gente de otro lado, porque también el cambio es muy interesante, eso daría para otra charla quizás, pero bueno, eso se está viendo, a qué se debe ese cambio. Como repito, con lo que dije recién, en 10.000 años de historia pueden haber haberse ido pueblos diferentes, se van mezclando, como es la vida, digamos. Bien, Diego, te junto dos preguntas de Héctor, ¿sí? La primera, él te pregunta si ese hiato que vos ves en el proceso de colonización entre 9.000 y 7.000 se presenta en otras áreas del país, ¿sí? Y la segunda es, ¿cuáles son tus evidencias para afirmar que la colonización a San Pitín vino desde el oeste? Bueno, este hiato, se han postulado hiatos similares en otras partes de Argentina, un poco anteriores, pero básicamente vinculados a cambios climáticos que afectaron a las poblaciones. Que hablaban, por ejemplo, en la Puna se hablaba del silencio arqueológico, también porque no había un periodo donde no había evidencias. Pero no, en Argentina, otros lugares así, otros hiatos así no se han propuesto al menos. No quiere decir que no existan, tal vez existen, digamos, y no se han detectado. Pero en el caso nuestro, hemos tratado de ver si, como mencioné, si ese hiato no es artificial, digamos, no lo creamos nosotros por la falta de investigación. Sin embargo, las investigaciones en Córdoba, que están a cargo de varios equipos, aparte de nosotros, está la gente del Museo de Antropología, por ejemplo, gente de la Universidad de Río Cuarto, que trabajan en Córdoba, no han encontrado evidencias tampoco de este periodo. Nosotros hemos excavado, por ejemplo, varios aleros hasta el fondo, hasta la roca, y sin embargo, nunca nos aparecen evidencias correspondientes que caigan en esta brecha. O nos
aparecen evidencias posteriores o evidencias anteriores. O en el caso del Alto 3, tenés evidencias de 11.000 que llegan hasta 9.000 y después arranca de vuelta con 7.000. En el medio no tenés nada. Así que bueno, en otras partes del país no recuerdo que haya alguna similar, o al menos que se planteen las mismas razones. ¿Y en qué me baso? ¿En qué nos basamos para plantear que esta segunda colonización vino del oeste? Básicamente en la tipología de las puntas de proyectil. Esas puntas de proyectil lanceoladas son típicas de grupos cazadores recolectores que estaban en el área de San Juan y el centro de Chile, y que están datadas en esa zona en 9.000 años, o sea, 9.000 años serían, a ver, antes de Cristo serían como en 8.500 o 9.000 años antes de Cristo, o sea, anteriores a las lanceoladas más antiguas de la Sierra de Córdoba, por lo menos entre 500 y 1.000 años anteriores. Y también que para el este no hay puntas lanceoladas, llegan hasta Córdoba y después no aparecen más. Bien, Diego, sí, porque hay otra pregunta de Carlos, pero justo está vinculada con esto de, ahí Héctor te agradece, igual que Soledad, así que está entendida la pregunta de Soledad, y Carlos hace una pregunta similar a la que ya le respondiste a Soledad, así que creo que con esto podemos dar por concluida la charla. De nuevo, desde históricos y desde históricos, te agradecemos, Diego, por tu charla, por transmitir este conocimiento que hace tantos años que venís investigando. Así que, y aprovecho también para invitarlas y para invitarlos al próximo viernes, donde Romina Grana va a dar una charla el próximo viernes a las 19 horas, y el objetivo de su charla es aproximarse o aproximarnos a los documentos del archivo con especial atención a aquellos documentos cordobeses que nos proporcionan información sobre nuestro pasado, y con el objetivo puntual de repasar algunas claves para iniciarse en el trabajo de los documentos coloniales y que nos habilite a analizarlos sin tenerles miedo y sabiendo aprovechar toda la información que estos documentos nos proporcionan. Así que bueno, quedan invitados e invitadas a la próxima charla del viernes 31. Le agradecemos a Diego y les agradecemos a todos los asistentes por participar de este ciclo, que la verdad nos gusta mucho hacer. Así que, bueno, las esperamos en la próxima charla del viernes. ¿Sí? Muchas gracias Diego, y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todos.